Por tanto, esas enzimas que tienen la misma estructura molecular o diferente, pero el punto es que actúan en diferente órgano o célula, o inclusive en diferente especie, pero el objetivo común es que tienen la especificidad por el mismo sustrato. Entonces, esas son las isoenzimas, que son, recuerden que iso es igual a enzima, ¿no? Es una enzima que tiene el mismo sustrato, no importa si tiene diferente estructura, diferente gen, diferente órgano, en fin. Y eso que habíamos dicho justamente que sintetiza diferentes genes, eran los ejemplos que habíamos visto de la malatodesogenasa que es el citosol, o la que secreta la mitocondria, u otras como las deshidrogenasas, que vamos a ver ahorita algunos ejemplos de ellas. Y entonces, la que vamos a revisar hoy, que es la deshidrogenasa láctica, es una enzima interesante porque vean ustedes, tenemos 5 isoformas. Esta deshidrogenasa láctica está formada por 4 subunidades, aquí la ven a la izquierda. Entonces, subunidad 1, subunidad 2, subunidad 3 y subunidad 4. Tiene una estructura cuaternaria, es una estructura tetramérica, cuya concentración normal en plasma va de 50 a 150 unidades internacionales por litro. Van a encontrar libros que dicen que es un poquito más, de 80 a 130, de 80 a 300, pero en población latina está bien establecido que es de 50 a 150 unidades internacionales por cada litro de sangre. Y entonces, por ejemplo, la LDH1, que es la deshidrogenasa láctica 1, tiene 4 cadenas H, es decir, está HHH. Esta la vamos a encontrar en miocardio y en eritrocito. De tal manera que encontrar deshidrogenasa láctica y hacer la identificación de ella como 4 unidades HHH nos da una idea muy certera, muy certera, de que el daño o la lesión está en miocardio o en eritrocito. Claro, uno descarta por clínica, ¿no? Si uno sospecha anemia hemolítica, pues obviamente encuentra uno deshidrogenasa láctica, esta subunidad 1, entonces hace diagnóstico ya certero pensando en una anemia hemolítica, si es eritrocito. Pero bien podría ser infarto agudo del miocardio, lesión miocárdica, en fin, ¿no? La LDH2, la deshidrogenasa láctica 2, tiene 3 subunidades H y una M. Entonces, esa H3N1 está en el sistema reticuloendotelial, pero también en células blancas, leucocitos, por ejemplo. Y entonces, igual, descarta uno que sea lesión de miocardio o eritrocito, pero sí se enfoca uno a problemas medulares, el sistema reticuloendotelial, sistema linfoide, en fin. La HHMM, 2 unidades H, 2 unidades M, está en riñón y pulmón. La HMMM está en riñón, placenta, páncreas. Y finalmente la última que tiene MMM, está en músculo esquelético y en hígado. De tal manera que vean ustedes cómo se sintetizan en diferente órgano, diferente gen, pero tienen exactamente la misma especificidad. Todas ellas hacen deshidrogenaciones del ácido láctico. Y entonces estas enzimas, que son isoformas, que actúan sobre el mismo sustrato, pero tienen diferente gen, diferente órgano, e inclusive, decía yo ya, diferente especie, se llaman las isoenzimas, ¿de acuerdo? La otra es la creatinsinasa. Esta creatinfosfoquinasa o creatinsinasa, CPK o CK es igual, entonces son 3 isoformas. Entonces, esta que ven ustedes acá a la izquierda es la creatinsinasa, es una sola unidad, es un solo monómero de proteínas y una estructura terciaria. Entonces tenemos la CPK1, que está compuesta por fracciones BB de aminoácidos presentes en el cerebro, y por tanto, si la encontramos alta, hacemos la identificación de una falla a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, un infarto del cerebral o alguna lesión cerebral, edema cerebral, cualquier cosa que haga que se salgan de la circulación, entonces nos hace pensar que hay un problema. La CPK2, que es AMD, está en miocardio, y entonces uno inmediatamente piensa en infarto agudo del miocardio o lesión de miocardio, en fin, miocarditis. Y la CPK3, que es la MM, está en músculo esquelético, pero también en miocardio, fundamentalmente en el esquelético. Por tanto, más que el corazón, cuando uno encuentra la MM, piensa uno en miopatías o la rhabdomiólisis que habíamos conocido hace algunos capítulos, ¿no? Si ven ustedes aquellas concentraciones, vean ustedes, normalmente la tenemos, pero está por debajo de 45 unidades internacionales por litro, en el caso de mujeres, 65 en hombres, ahí la cuestión media, y un valor límite de 1.150 a 3.000. Son enzimas que de manera normal están actuando en el metabolismo celular, pero que ante ciertas circunstancias se salen de la célula y en consecuencia nos hacen un marcaje no solamente de lesión como tal, sino que nos orienta en dónde está la lesión. Entonces uno puede discriminar, por ejemplo, con esta creatinsinasa, igual que con la deshidrogenasa láctica, si se trató de un problema cerebral, de un problema de corazón, un problema de músculo, ¿no?
A veces es importante porque no siempre vemos casos clínicos como del libro, ¿no? Que por clínica pueda uno estar describiendo exactamente dónde estuvo el problema, ¿no? Parece una cosa, pero puede ser otra, en fin. Entonces, esas enzimas nos ayudan no solamente a ubicar el tipo de lesión, sino también en dónde está la lesión. Y todas son justamente por isoenzimas que tienen el mismo sustrato, la misma especificidad. Esas actúan sobre creatina, un metabolito del catabolismo de las proteínas, y en todo caso vemos que está presente en 3 sitios diferentes, ¿no? Cerebro, miocardio o músculo esquelético, ¿no? Entonces son isoenzimas que se codifican en diferente perdón, por tanto, diferente célula, diferente tejido, pero que tienen exactamente el mismo sustrato, son exactamente el mismo sustrato. O sea, son como hermanitas separadas, pues, ¿no? Pero en todo caso, ni siquiera son tan hermanas, porque, insisto, se codifican a veces por un gen completamente diferente, ¿no? Ahora, aparte de las isoenzimas, muchas de las enzimas tienen copartícipes. Y en ese sentido hay 2 tipos de copartícipes. Los primeros son los cofactores. Todos los cofactores son de naturaleza no proteica, generalmente iones. Entonces pueden ser iones metálicos como hierro, manganeso, magnesio, zinc, en fin, calcio. Hay una variedad de iones que pueden actuar como cofactores. Más o menos 1/3 de los enzimas conocidos utilizan cofactores. Quiere decir que los 2/3 restantes no necesariamente, ¿no? Pero 1/3 sí necesitan de cofactores para actuar. Cuando los cofactores son de origen orgánico, ya no le llamamos cofactor, le llamamos coenzima. Entonces, recapitulo. Son moléculas que actúan en la catálisis, la favorecen en todo caso. Si son de origen orgánico, son coenzimas. Si son de origen no orgánico, no proteico, entonces son generalmente iones, se llaman cofactores, ¿de acuerdo? Pero todos ellos, cofactores y coenzimas, favorecen la cinética enzimática y por tanto favorecen la catálisis, la biotransformación de la enzima. Muchos cofactores actúan en sitios alostéricos, o sea, lejos de la hendidura catalítica, lejos del centro activo como tal, y en todo caso, cuando se enclavan en su dominio de reconocimiento, inducen un cambio conformacional en la enzima que promueve la formación de la hendidura o del centro activo como tal de la enzima. Y entonces hace que sea más efectiva, mucho más afín y que se lleve a cabo la cinética de manera adecuada. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas de las isoenzimas o los cofactores? No, doctor, ninguna duda. Bueno, sigo entonces. Las coenzimas. Si los cofactores son de naturaleza no orgánica y generalmente son iones, las coenzimas son orgánicos. Y en todo caso, mientras que los cofactores actúan activando a la enzima por promover un cambio en la estructura tridimensional, las coenzimas generalmente tienen una participación más activa. Por ejemplo, transfieren grupos, promueven la transferencia de grupos. Hay algunas coenzimas que son grupos móviles, por ejemplo, que se fijan al centro activo de la enzima, otras que no necesariamente se fijan al centro activo de la enzima. Es decir, tendremos coenzimas de tipo alostérico en sitios no relacionados con la hendidura catalítica, o de tipo no alostérico que estarán entonces involucrados invariablemente en la hendidura catalítica. A veces algunas coenzimas de esas que estoy diciendo, las que se fijan al centro activo, hace que la enzima funcione solamente en su presencia. Ahí sí está obligado, porque, pero hagan de cuenta que es como una prótesis. En la medida que se pone allá en la hendidura catalítica, esa prótesis capacita a la enzima para poder realizar su actividad catalítica. De tal manera que esos 2 tipos de coenzimas, las alostéricas, que actúan en cualquier sitio no relacionado con la hendidura catalítica, no necesariamente son necesarias para que actúe la enzima. En cambio, las que sí se fijan al centro metabólicos móviles, esas sí a la fuerza necesitan estar en presencia de la enzima para que pueda actuar. Una coenzima alostérica, por ejemplo, podría ser la presencia de ácido ascórbico con las enzimas que sintetizan el colágeno. Entonces, en presencia de ácido ascórbico se promueve la formación de colágeno, porque en todo caso las enzimas para la síntesis de colágeno, a nivel de las células que las secretan, funcionan mejor. Pero si no hay ácido ascórbico, pues siguen funcionando igual, porque en todo caso es una modificación alostérica que solamente promueve la actividad enzimática. En cambio, algunas otras enzimas
a la fuerza necesitan estar en presencias del cofactor de la coenzima para que puedan actuar. ¿Sí queda claro, chicos? Este último tipo de enzima, que acabo de decir, la que requiere la fuerza de la presencia de su coenzima, le vamos a llamar holoenzima. Conste que solamente la que a fuerza necesita la presencia de una coenzima. Entonces esta holoenzima, ¿se acuerdan del holocausto que ya hablamos? Esta holo significa todo, como cuando vimos las holoproteínas. Holo significa todo, ¿no? Entonces la holoenzima, que es todo enzima, es el conjunto de la enzima propiamente con su coenzima. Aquí está la coenzima. Y entonces, si yo la separo, tengo a la enzima inactiva. La enzima inactiva le voy a llamar apoenzima. Cuando yo le junto la coenzima, vean ustedes que la coenzima se une al sitio de la hendidura catalítica, o sea, promueve la formación de hendidura catalítica como tal. Y una vez que la promueve, la forma es como su prótesis, pues, ahora sí, el sustrato se puede enclavar de manera selectiva, específica, en el dominio de reconocimiento del sustrato, en la hendidura catalítica. Por tanto, este tipo en particular de enzimas que requieren a la fuerza, sí o sí, la presencia de una coenzima se llaman holoenzimas. Y si yo las separo, tendría la apoenzima inactiva, la coenzima propiamente y el conjunto de ella ya activa, que sería la holoenzima. Esta imagen inclusive es muy significativa porque si ven ustedes acá abajo, habría un dominio de reconocimiento de otra cosa, seguramente algún metal o algún cofactor. O sea, a pesar de que tiene un dominio de reconocimiento que podría inducir la formación de hendidura catalítica, a la fuerza requiere la coenzima para que pueda actuar, porque si no, no se forma la hendidura catalítica. Es decir, es una condición obligada la presencia de la coenzima para que pueda actuar, ¿de acuerdo? Entonces, este en particular, que es una holoenzima, está subdividida en apoenzima y coenzima. Las otras no, las otras serían enzimas con dominios de reconocimiento periférico, aquí en zonas alostéricas, para coenzimas. Y que en todo caso, si está la coenzima, perfecto, funciona mejor. Si no está la coenzima, pues no es mejor la catálisis, pero funciona. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos, las holoenzimas? Sí, doctor. Bueno. Las coenzimas, como son de naturaleza orgánica, muchas de ellas son, por ejemplo, esta. Nuestro ATP funciona como una coenzima muy importante porque en todo caso transfiere energía ya sea a la enzima propiamente o grupos funcionales de ella misma como grupos fosfato. Entonces, esa es la naturaleza orgánica. Vean ustedes cómo es un derivado nucleotídico, una adenina que se juntó con una ribosa y es derivado una adenosina y que luego más complejamente se juntó con 3 fosfatos orgánicos para dar lugar a adenosina, 3-fosfato, ¿no? Al ATP. Entonces, ATP es una buena coenzima que actúa bien como transferencia de energía para grupos funcionales de la enzima propiamente. Muchas vitaminas también tienen la misma función de coenzima. Aquí está la vitamina B1 para el metabolismo de los carbohidratos. Vamos a ver pronto que derivados de la tiamina actúan en el metabolismo de carbohidratos, fundamentalmente de la síntesis de carbohidratos. La vitamina B2, que es la riboflavina, para la formación de flavina, adenosina dinucleótico, o flavinas mononucleótidos, que justamente son derivados de la riboflavina, vitamina B2. La niacina, vitamina D3, que forma nicotinamida. Esta nicotinamida es derivada de la niacina para formar nicotinamida de adenosina dinucleótido, y la forma fosforilada, que son también importantes para la transferencia de la energía y el acopio de energía en los procesos metabólicos. El ácido pantoténico, que es la vitamina B5, para formar coenzima A, que es clave para el metabolismo energético mitocondrial. Aquí es piridoxina, perdón, tiene una M en lugar de N. La piridoxina, que es la vitamina B6, para formar piridoxal, y en todo caso vamos a verla también cuando vamos en metabolismo de los aminoácidos. La vitamina B7, la biotina, que forma biocitina y entonces activa muchas carboxilasas para justamente la incorporación de grupos carboxilo en grupos funcionales. El ácido fólico, que ya lo conocimos, la vitamina B9 para de purinas, y más allá de eso, recuerden ustedes que sintetiza justamente nucleótidos como NAD, NADP, además ADN, ARN y un montón de cosas, ¿no? La vitamina C, que ya mencioné, el ácido ascórbico para la síntesis de colágeno, son solamente algunas, la lista es mucho más amplia de vitaminas que tienen actividad como coenzimas. Casi todas actúan a nivel alostérico, pocas son las que actúan a nivel de hendidura catalítica, pero prácticamente todas son alostéricas, ¿de acuerdo? De tal suerte que su presencia promueve la formación de estas cosas. Su ausencia, pues no solamente no evita, o sea, sí se va a formar, pero la cinética es mucho más lenta, es mucho menos efectiva que si está en su presencia.
Caso clásico de lo que vimos con el ácido fólico, ¿no? Si mami embarazada toma ácido fólico, entonces promueve que el metabolismo de un carbono a especie de la metionina sintetice furinas y otros nucleótidos. Si no toma ácido fólico, pues metionina igual se va a catabolizar, pero el catabolismo no va a ser tan efectivo ni tampoco tan promisorio que si tiene el ácido fólico, ¿no? Por eso es que son ayudadores, coadyuvantes, potenciadores de la actividad enzimática para mejor, o sea, promueven la cinética enzimática como tal, ¿de acuerdo? ¿Puedo seguir o me espero? Sube muy rápido, me dicen, ¿eh? Sí, continúen. Ok. Coenzima Q, otra coenzima. De hecho, su nombre lo dice, ¿no? La formamos a partir de farnesil-pirofosfato, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el metabolismo de los carbohidratos. Hay dos formas que vamos a conocer también en el metabolismo de los carbohidratos. La forma oxidada, que es la ubiquinona, y la forma reducida, que es el ubiquinol. Recuerden que siempre que hablamos de oxidación y reducción significa esto. Aquí está sin el hidrógeno adyacente, sin el hidrógeno, y aquí está con el hidrógeno inmediatamente puesto. Así es que la presencia de electrones en forma de hidrógeno se dice que está reducido, ¿de acuerdo? Entonces, ya sea que esté en forma ubiquinona o ubiquinol, son moléculas orgánicas que promueven la transferencia de electrones en sistemas enzimáticos. La vamos a revisar cuando veamos la cadena respiratoria, vamos a hablar de coenzima Q, pero también actúa a nivel de la piel, a nivel del pelo, en el metabolismo de la colágena y de algunas otras proteínas fibrosas, de tal manera que coenzima Q es una buena partícipe de la síntesis también de proteínas fibrosas, fundamentalmente aquí asociadas con estroma, ¿no? De tal suerte que muchas cremas que hoy en día ustedes ven en el comercio dicen que tienen coenzima Q. Sí tienen una forma de coenzima Q y en todo caso tienen ubiquinol, por ejemplo, ¿no? Y ese ubiquinol, o ubiquinona, lo que hace es que justamente atrapa radicales para que se pueda absorber mejor los nutrientes y sí algo favorece la hidratación y la regeneración de las fibras de colágeno y de fibrina elastina en la piel, pero no es tanto, como dice el comercial, realmente no es para tanto, pues sí funciona, no digo que no. Aquí está la otra que ya hemos ya conocido, el NADP, es nicotina, amida, esta, con adenina, y luego tiene dos nucleótidos iguales con un fosfato. Este NADP es un primo hermano muy cercano del NAD, tan solo la diferencia es que tiene este grupo fosfato, pero es un NAD con un grupo fosfato pegado en esta región de uno de los nucleótidos. Entonces, este NADP lo vamos a revisar muy importantemente cuando veamos el metabolismo de lípidos, aunque lo vamos a mencionar en el metabolismo de carbohidratos. Y es otro nucleótido importante que funciona como coenzima acarreadora de electrones, pero que más que para transferirlos como su primo hermano el NAD, más bien activa el metabolismo biosintético. Es decir, su presencia promueve la formación de lípidos, de algunas proteínas, de una menor proporción de carbohidratos, fundamentalmente lipídico. Entonces, es muy importante como activador del metabolismo energético, ¿de acuerdo? Su otra parte, que es el NAD, aquí está, es la nicotina amida, que tiene la ribosa, y tiene dos nucleótidos igualitas. Entonces son nicotinamida, adenosina, dinucleótido. Ese NAD es su primo hermano que les hablaba yo, que es igualito, nada más carece del grupo fosfato. Y la ausencia del grupo fosfato hace que sea más bien de transferencia de electrones, y este sí lo vamos a ver en la cadena respiratoria de manera muy importante, como un acoplador de hidrógenos para donarlos a la cadena respiratoria y que se lleve a cabo la síntesis de ATP final, ¿de acuerdo? Entonces son algunos de las coenzimas que vamos a conocer. Hay un tipo de enzima en particular que se llaman los simógenos. Son enzimas que se sintetizan como tal, lo hacen como una proteína, pero no están activos. Cuando sintetizamos una proteína sin actividad enzimática, sin actividad catalítica, le vamos a llamar proenzima, algunos libros le llaman preproenzima, pero proenzima es el nombre correcto, o simógeno, ¿de acuerdo? Entonces, estos no tienen actividad catalítica. Y entonces, solamente cuando reciben un corte proteolítico de una región peptídica o una región de su estructura, ese corte induce un cambio conformacional y funcional e induce la formación de dentadura catalítica. Mientras, no. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos el metabolismo hidroelectrolítico y hablábamos de las moléculas como la angiotensina, que se activaba a expensas del angiotensinógeno, y el angiotensinógeno en todo caso sufría un corte proteolítico para dar lugar a la angiotensina? Es así. El angiotensinógeno es una enzima no catalítica, es un simógeno. Y en todo caso, tiene que sufrir un cambio conformacional
a expensas de un corte para que pueda actuar. Esa es igual. ¿Para qué tenemos simógenos? La razón más importante es la citoprotección y organoprotección. Por ejemplo, nuestro páncreas, que es una glándula enorme, es una gran fábrica de enzimas para la digestión. Nuestro páncreas significaría que con tantas enzimas digestivas fácilmente podría entrar en digestión, en autodigestión, o si se sale de control, digerir todo lo que está a su alrededor, ¿no? Caso de las pancreatitis o las lesiones a páncreas, tumores pancreáticos. Cuando algo se sale de control y el páncreas empieza entonces a secretar sus enzimas hacia el resto del cuerpo, puede digerir el estómago por proximidad, el colon por proximidad, el hígado, o peor, seguirse la circulación y empezar a digerir cosas que no queremos, ¿no? Entonces, hace una autodigestión. Entonces, para evitar eso, una razón importante de control de calidad de la actividad enzimática es que el páncreas secreta enzimas inactivas y solamente una vez que se secretan y son necesarias, en ese punto, en el órgano específico, por ejemplo, en el duodeno, es que sufren el cambio conformacional por un corte selectivo y en consecuencia se convierten en enzimas activas. Si no, siguen como simógenos, ¿de acuerdo? Si fuera el caso del páncreas, por ejemplo, igual, podemos tener una enzima que no necesariamente va a ser utilizada en ese punto, pero que en todo caso va a circular y solamente que se ocupe es que se activa. Entonces, mientras no se ocupe, se mantiene como una enzima inactiva y en consecuencia es una proenzima o un simógeno, ¿de acuerdo? Aquí es el ejemplo del quimotripsinógeno. Aquí está la secuencia desde el aminoácido 1 cisteína hasta el aminoácido 245. Entonces aquí está la secuencia del quimotripsinógeno, así lo secreta nuestro páncreas. La quimotripsina hace entonces que haga un corte selectivo, vean ustedes aquí, entre el aminoácido 15 y 16 se pierde esta región, aquí otra pequeña región del sitio 47-58. Estos cortes selectivos en la secuencia de peptídica hacen entonces que finalmente se haga una quimotripsina activa. Y en consecuencia hace un corte en esas regiones que luego vuelve a sintetizar el peptido como tal, a expensas de enlaces covalentes. Claro, se estabilizan, vean ustedes, por puentes de sulfuro. O sea, el péptido no queda ahí nadando a libre evolución, ¿no? Sino que está bien estabilizado, está bien agarrado por puentes de sulfuro. Y solamente hace el corte y luego se vuelve a dar una unión a expensas de enzimas para la síntesis de proteínas. Y una vez que se libera esto, la quimotripsina como tal, se libera también la fracción activa, esta, que es justamente la que va a digerir a otras proteínas. Cuando sea necesario, que por ejemplo, comemos proteínas, y en todo caso nuestro estómago necesita digerir las proteínas, nuestro duodeno también, entonces sintetizamos quimotripsina. Si no, se sintetiza como inactiva y en el mejor de los casos se va a reciclar. Pero si necesitamos digerir proteínas porque acabamos de comerlas, entonces se sintetiza quimotripsina, se activa por otras proteasas y ahora sí actúa sobre las proteínas que estamos digiriendo, ¿de acuerdo? Pero solamente sobre las proteínas que vamos a ingerir. Voy a estar esto de las unidades de actividad enzimática porque no quiero que nos abrume yo un poquito con esto. Mejor quiero que veamos esto. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No, doctor. Bueno. Quiero platicarles de esta ecuación mejor. Tenemos a la enzima que ahora ya sabemos que el sustrato es el que se une a la enzima en la hendidura catalítica en el centro activo. Entonces está en enzima que es el E más el sustrato. Ahí está, que da lugar entonces a esta unión como tal selectiva en el dominio de reconocimiento de sustrato que se llama hendidura catalítica para que sea transformado en el centro activo. Entonces tenemos el complejo enzima-sustrato, eso, que dice la ecuación que hipotéticamente, teóricamente, conste que es para fines didácticos, teóricamente es una reacción reversible, en la que una vez que yo tengo el enzima que se ha pegado a su sustrato, en una vía 1, una reacción de velocidad 1, yo puedo revertir la reacción en una velocidad 2 y obtener nuevamente el enzima con su sustrato. Así estaría esa secuencia en primer plano. Pero dicen Michaelis y Menten que llegado un momento, ya no es más sustrato, sino que ahora se va transformado justamente en un producto que se va a separar del dominio de la hendidura catalítica. Y en toda secuencia tengo el enzima, recupero la enzima con el producto. En una reacción de velocidad número 3, que sería irreversible. Cuando ya se transformó el sustrato en producto, ya no puedo recuperar el sustrato, ahora solamente tengo que esperar a que se forme el producto. ¿De acuerdo? Esto, muchachos, esta secuencia que acabo de mencionar, de enzima más sustrato, que da lugar al complejo enzima-sustrato,
reversible en cierto momento, teórica e hipotéticamente, que luego en una velocidad de reacción 3 da lugar a producto más enzima, es la ecuación de Michaelis y Menten, ¿de acuerdo? Esa que está aquí abajo. Esa es la ecuación de Michaelis y Menten. Es una ecuación muy sencilla, muy simple, que no la vamos a escribir por completo porque no nos dará tiempo. La hicieron esos dos personajes, Leonor Michaelis y Maurice Menten, grandes bioquímicos de la historia. En 1912 describieron la reacción enzimática e identificaron cómo se llevaba a cabo la cinética como tal. Y entonces, a partir de la actividad de la enzima, en función del tiempo, uno puede plantear una curva de evolución de la cinética enzimática. Si ven ustedes, no parto de cero, porque la enzima ya tiene algo de actividad, ya sea que esté con una coenzima o un cofactor, o sin esos copartícipes, tiene actividad. A menos que sea un simógeno, partiría de cero, ¿cierto? Pero como yo ya sé que es una enzima activa, entonces tiene algo de actividad. Y entonces, en función del tiempo, vean cómo la actividad aumenta significativamente hasta que alcanza una meseta, y luego esa meseta se mantiene hasta que empieza a declinar la actividad y llega al punto inicial, prácticamente al inicio. Esto va en función de la formación de producto. No tenía nada de producto y voy a empezar a formar producto hasta que llego a este límite. Y claro, va de la mano inversamente proporcional al sustrato. Tenía todo el sustrato por completo, pero tenía todo el sustrato y en la medida que va disminuyendo la cantidad de sustrato, voy formando producto. Si ven ustedes, es inversamente proporcional. Cuanto más producto, cuanto menos sustrato. Cuanto más sustrato, menos producto, ¿no? Todo el sustrato, nada de producto. Menos sustrato, un poquito de producto. Aquí estaríamos en un punto medio. Y entonces en esta gráfica, que es una gráfica clásica de la cinética enzimática, yo voy a identificar tres zonas importantes. La primera zona es la número 1 de activación, en la que yo veo cómo el enzima se va literal a activar para transformar el sustrato en un producto. Esta primera fase de activación significa que voy a dar lugar a que el enzima se junte con el sustrato. Luego tengo una fase 2, que es la meseta, que se mantiene muy estable. En la medida que va disminuyendo el sustrato, va aumentando el producto, pero se mantiene muy estable, no hay cambios muy significativos. Si pensáramos en curvas de titulación, sería el equivalente a una curva de amortiguación, la zona de amortiguación, en donde los cambios no son tan evidentes, son muy sutiles, ¿de acuerdo? Y la fase 3 de declinación, que es cuando ya cae la actividad enzimática, que si ven ustedes, ya casi no tengo sustrato y prácticamente he alcanzado todo el producto para formarlo, ¿de acuerdo? De tal manera que si ahora veo esta misma gráfica, pero en función de la ecuación de Michaelis y Menten, sería así. Cuando se está juntando el enzima con su sustrato, en la fase 1 de activación, que cuando llega el punto de la meseta, ya están juntadas todas las enzimas con sustratos, están transformando, y luego sería la fase 3, donde estamos viendo cómo se recupera la enzima y estamos formando una buena cantidad de producto, ¿no? Me gusta pensar como modelo de ejemplo a los bufetes o las fiestas que de pronto hace uno, ¿no? Ya les va a tocar pronto celebrar en la escuela, solemos celebrar muchas cosas, y entonces de pronto vemos como hay kermeses o celebraciones del Día del Amor y la Amistad, de Navidad también hay un festejo en el patio de la escuela muy agradable, en fin, vamos a ver ya pronto eso. Entonces, hagan de cuenta que es una celebración en el patio de la escuela. En el primer punto, vemos cómo están las mesas de los alimentos ahí puestos, y en todo caso, cuando estamos viendo las mesas de los alimentos, estamos todos tímidos esperando a ver si alguien se acerca a pedir, si van a repartir, si van a hacer por boletito, vamos a hacer una fila, en fin, ¿no? Ese sería el primer punto de enzima sustrato, donde empieza la actividad y entonces todo el mundo se empieza a acercar y que cada quien está entonces viendo qué va a comer, ¿de acuerdo? Hay mucha actividad porque estamos alrededor de las mesas de los alimentos. Fase 1, estamos activando nuestra digestión. Fase 2, ya nadie falta de comer. Todos hemos agarrado un plato, un vaso con algo, y todos estamos comiendo. Por tanto, todos tenemos ya una enzima sustrato. Los enzimas somos nosotros, como tal, y estamos con el sustrato, que es el alimento. Entonces, vemos la fase de meseta porque ya nadie falta por comer. Todos estamos masticando y digiriendo. Habrá quien coma muy rápido y en consecuencia empieza a formar una buena cantidad de producto intestinal. Habrá quien coma más lento y en consecuencia va apenas en la digestión oral, ¿no? Es decir, masticatoria. Pero como sea, todos estamos ya haciendo lo propio y en consecuencia la actividad es muy estable, ya todos estamos en el mismo plano, aunque habrá algunos que hayan terminado antes que otros, pero ya estamos todos iguales. Y fase 3, ya solamente quedan unos cuantos comiendo,
hasta que ya todos terminamos de comer, se acabó la comida, y no hay nada más que hacer que seguir platicando, saludarnos y despedirnos, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí veremos el producto, que no quiero hablar de ello en la digestión, pero en todo caso seremos nosotros los enzimas, ¿de acuerdo? Entonces así sería más o menos la cinética enzimática micaeliana, en la que veríamos las tres fases dependiendo de si se activó, que se está uniendo el complejo enzima-sustrato, fase 2, que ya están todas las enzimas con su sustrato, y fase 3, que empezamos a ver la generación de producto con el enzima, ¿de acuerdo? ¿Queda claro la cuestión de Michaelis y Menten con esta gráfica clásica de la cinética enzimática, chicos? Sí, profesor. Si ven ustedes la ecuación abajo, en función del tiempo que acabo de mencionar, por eso decía yo que es hipotético y es para fines didácticos. Porque si somos así muy puristas, si somos muy quisquillosos, veríamos que en la velocidad de reacción 1, que se forma el complejo enzima-sustrato, que dice Michaelis y Menten que es reversible, no es cierto. Porque si ven ustedes, aun cuando ya estamos en la fase 1, que en teoría es enzima más sustrato, ya empieza a haber algo de producto. Y en todo caso empieza a ver cómo declina el sustrato. Claro, si yo tengo la reacción en este punto, recupero la mayoría de la enzima y un poquitito de producto, muy poco, casi insignificante, ¿no? Por tanto, como no es significativo, pues yo digo, bueno, sí, prácticamente se revertió la reacción, ¿no? No es cierto, para fines prácticos no es cierto. Entonces, realmente, para fines didácticos es que uno dice que es reversible. La realidad es que no es completamente reversible y siempre tenemos ya un colateral, ¿no? Algo que ni modo se nos salió de control y empezó a formarse porque desde un principio hay quienes comen muy rápido, decía yo, y ni bien acoplaron a la comida, al sustrato, inmediatamente empezaron a digerirlo y se lo tragaron y ya está en tránsito inclusive duodenal, ¿no? Listo para irse al colon y luego, pues felizmente hasta la toyac. Entonces, aun cuando acaba de comerlo, pues sí, pero ya lo digirió, ya está en otra fase a nivel gástrica, ¿no? Y entonces ya empezará a formar un producto. Entonces, aunque le quitemos la comida a los que estaban comiendo al principio, que detengamos todo, aquel que siguió el primer bocado y ya tragó, ya hizo la primera digestión, ya no se recupera eso. Aunque lo hagamos vomitarlo, ya no es el mismo sustrato, ya está transformado en un producto de la digestión, ¿de acuerdo? Por eso es que para fines didácticos, para fines solamente académicos, es que uno dice que la velocidad 1 es reversible, la velocidad 2 es reversible, y la velocidad 3 ya no. Pero para fines reales, no teóricos, realmente no hay una reversibilidad como tal, ¿no? En fin. ¿Queda claro, chicos? Ahora, si yo tomo en cuenta la fase 1 como tal, esta, y mido desde acá, donde empieza la meseta, donde se empieza a hacer la meseta, la parte media de la meseta, esa curva, hasta el inicio de acá, tomo en cuenta esta longitud de la línea de la fase 1 y hago un cruce entre la actividad contra el tiempo, ahí me va a decir la KM. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de la KM en el pH? Que decíamos que entre más pequeño sea la KM, entonces, ¿se acuerdan? La pK, perdón, la pK significa que es un ácido fuerte, una base fuerte, ¿se acuerdan de eso? Aquí es muy significativo y es muy similar. La constante micaeliana, por eso es KM, se parece a la pK. Entre más pequeña sea la KM, significa que es mucho más potente la enzima. Entre más grande sea la KM, significa que es más lenta. ¿De qué depende eso? Depende de muchas cosas, de la temperatura del medio, de la densidad del medio, de la presencia de cofactores o coenzimas, del pH, de otros copartícipes, en fin, es muy variada las condiciones en las que puede actuar o no una enzima. Pero en consecuencia, si ponemos las cosas en condiciones óptimas de pH, de iones, de densidad, de temperatura, de ambiente, de todo, la KM funcionará perfectamente bien. Si no, tendremos una KM un poquito más larga que le causará trabajo a la enzima digerir, o una KM muy pequeña que lo hará muy rápido, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Cuando se enclava el sustrato, en su enzima como tal, que lo hace en la hendidura catalítica, en general se habla de una tríada catalítica. La tríada catalítica son solamente, hipotéticamente, 3 residuos de aminoácidos que son los responsables de la transformación del sustrato en producto. Insisto en que hipotéticamente porque hay descripciones de enzimas que tienen más de 3 aminoácidos, pero en general se habla de 3 como tal, 3 importantes para la cinética enzimática. Entonces vean ustedes, aquí está esta enzima, esa era la ley de deshidrogenasa, que justamente transforma grupos aldol, por ejemplo, a partir del alcohol, y aquí está justamente la transformación del alcohol en grupos aldehídos. Todo esto es el enzima, y esta pequeña porción es la hendidura catalítica, y ahí en el punto medio, allá justamente esos 3 residuos de aminoácidos, 1, 2, 3,
esos que hacen esta tríada como tal, es el centro activo. Entonces tendríamos en esta aldehído-desogenasa los dominios alostéricos, todo esto que está aquí alrededor, es una proteína tetramérica, y son 3 subunidades, por tanto es en la estructura cuaternaria, y en una de ellas contiene entonces el dominio de reconocimiento del sustrato, que es la hendidura catalítica, y en el centro, ahí en la parte central, en el interior, pues, los 3 isómeros de aminoácidos que hacen la tríada catalítica o el centro activo, ¿de acuerdo? Aquí está la amilasa, que se había platicado que hay 2 isoformas. En nosotros está la amilasa salival, que se secreta por glándulas parótidas, vamos a conocerla cuando vemos carbohidratos, y que funciona muy bien con cloro o con calcio, a un pH más o menos 7 punto y algo. Y también está la amilasa pancreática, que es más bien alcalina, funciona a un pH de 8 o 9, no necesariamente requiere calcio ni cloro, sino que actúa muy bien solita. Entonces, como ven, la única semejanza es que actúan sobre almidones, sobre polímeros de glucosa, pero una es en la saliva con las parótidas, otra es en el páncreas, y una es de pH más o menos neutro, y la otra es más bien alcalina, una requiere cofactores, coenzimas, la otra no necesariamente, ¿no? Y sin embargo, son isoenzimas porque actúan sobre el mismo sustrato, el almidón. Entonces aquí está igual, todo esto es el dominio alostérico de la amilasa, y aquí marcado en amarillo está el almidón como tal, con la hendidura catalítica, y no lo vemos acá, pero en el centro estaría el centro activo, que es donde va a romper las unidades monoméricas de glucosa para liberarlas como tal, ¿no? De glucógeno para liberarlas como tal. Y así están otros ejemplos. Aquí está otro enzima, por ejemplo. Perdón, es la misma, perdón. Es la misma, estamos viendo la estructura de la misma amilasa. Entonces estamos viéndola aquí, ahora sí vemos cómo está dentro la presencia de la hendidura catalítica como tal. Aquí está el polímero de glucosa, que es el almidón. Vean cómo está el dominio de reconocimiento a calcio, el dominio de reconocimiento a cloro, que son cofactores muy importantes, que su presencia va a hacer que sea más rápida la cinética, pero no necesariamente. En todo caso, están los aminoácidos ácido glutámico 233, que se pega a la asparagina 197 y que coincide con el ácido aspartico 300. Estos 3 forman la tríada catalítica y por tanto son el centro activo como tal. Entonces la hendidura catalítica es donde se enclava el sustrato y el centro activo es la parte interna de la hendidura catalítica donde se lleva a cabo la transformación del sustrato en un producto. En este caso, la hidrólisis de glucosa para liberar monómeros de glucosa a expensas de un polímero que se llama almidón. ¿De acuerdo? Ahora, como habíamos visto antes, si hacemos esta gráfica de actividades enzimáticas con enzimas o sin enzimas, recuerden que esta zona que está marcada acá, la delta G, que es la energía a disposición, la energía de Gibbs, por tanto es la energía que estamos guardándonos para otro sistema biológico o el mismo. Esto es importante, porque todas las enzimas siempre disminuyen la delta G, siempre. Invariablemente, en presencia de la enzima, siempre con enzimas, la delta G es mucho menor y por tanto si comparamos con el fenómeno biológico normal, diríamos que lo disminuye. Eso es importante porque piensen ustedes, por ejemplo, en un sujeto que ya carece de enzimas. Por ejemplo, la enzima, la lactasa, que rompe la galactosa de la glucosa de la lactosa. O sea, tenemos la lactosa, que es un disacárido de glucosa galactosa. Cuando ustedes toman leche, entonces están ingiriendo disacáridos de glucosa galactosa. Si ustedes tienen la lactasa, entonces no va a haber problema. Con enzima tendrían esa cinética, se rompe muy rápido y muy bien. Si no tienen bien la lactasa, porque hace mucho que no toman leche, dejaron de hacerlo y de repente se les antoja un licuado, o toman leche pero es deslactosada y no le dicen en la tienda que es leche entera, y se toman su licuado de leche entera, entonces, como no tienen el enzima, la energía que va a ocupar su enzima, su intestino, va a ser mucho mayor, en consecuencia va a aumentar la termodinámica. Eso va a hacer que se caliente literal su intestino, en consecuencia se inflame. Además de eso, no va a actuar de manera adecuada porque no tienen las condiciones adecuadas, ni la cantidad ni la calidad de la enzima para desdoblar a la lactosa. En consecuencia, muchas de las lactosas van a quedarse enteras tal cual y se van a ir al colon. Una vez en el intestino van a fermentarse como tal, en leche fermentada, pues literal, y en consecuencia forma gases, que les va a hacer que se inflen muchísimo, que les dé diarrea, que les provoque mucho malestar, mucho dolor, cólicos, retortijones, en fin, ¿no? Justamente porque en ausencia de la delta G, sus enzimas tuvieron que trabajar mucho, mucho más, y no solamente lastimaron sus epitelios, sino que además ni siquiera consiguieron el metabolismo total. Le tomó mucho más tiempo, ¿no? En cambio, con enzima es mucho más rápido, es mucho mejor, la energía es mucho menos, nos deja mucha energía a disposición para otros sistemas biológicos, y finalmente tenemos el mismo producto, ¿no? Al final de cuentas, exactamente lo mismo.
De tal suerte que la delta G en sistemas biológicos enzimáticos siempre perdón, es menor que si no tuviéramos la enzima. ¿De acuerdo? Eso es muy importante en sistemas biológicos enzimáticos. Ahora, si retomo la cinética micaeliana como tal, y veo ahora sí, vean ustedes como a una velocidad 1, que es la K1, este potencial de velocidad 1 me lleva al complejo enzima-sustrato, que en teoría conste es reversible, que sería K2 o menos 1, donde yo revierto la ecuación a enzima más sustrato, y finalmente cuando ya dejo pasar cierto tiempo y tengo el enzima-sustrato y empiezo a ver cómo se transforma a una velocidad de reacción 3 o K2, tendría entonces una enzima más el producto, ¿no? Que es completamente irreversible en teoría. Y entonces eso me lleva a pensar en la velocidad de la reacción, donde yo veo ahora la velocidad media, como tal, de la enzima, en función del sustrato, dividido entre el potencial micaeliano. Esa parte media de la fase 1 de la cinética enzimática, la fase de activación, en relación al sustrato, ¿de acuerdo? Entonces, si pienso en eso, yo pienso ahora en que puedo tener esta posibilidad de revertir el proceso, ¿no? Pero no necesariamente, porque recuerden que no es así como por completo. Y sin embargo, entonces, finalmente, esta cinética enzimática como tal, me llevaría finalmente entonces a definir la velocidad de la reacción en función de catales, que no lo voy a mencionar ahorita porque es la actividad de la enzima, me lleva a definir qué tan potente es mi enzima. El catal es una unidad de medición de la actividad enzimática que no viene a caso ahorita porque no es importante para ustedes, sí para bioquímica general, bioquímica básica, pero no para bioquímica médica. Entonces, finalmente, no hagan caso a la ecuación. Finalmente, todo este rollo que está acá, en donde parto de la velocidad media y finalmente determino la constante micaeliana, me lleva a definir el catal. El catal en función de la unidad de medición de la actividad enzimática, pero tomando en cuenta el complejo enzima-sustrato. Es decir, yo puedo predecir cómo se va a comportar mi enzima a partir del catal. Voy a regresarme aquí. Yo puedo hacer una predicción simplemente viendo la fase 1, puedo predecir cómo va a estar mi cinética enzimática. En consecuencia, vamos a ver mañana los moduladores de la actividad enzimática, porque entonces nos permite ver, tengo una enzima muy potente, voy a obtener producto muy pronto. ¿Eso es bueno? Quizás sí, por en función del tiempo. ¿Es bueno en función de la calidad? ¿Quién sabe, no? La calidad del producto. De tal suerte que vamos a ver que en sistemas biológicos externos, por ejemplo, la fermentación alcohólica para cerveza o para otros bioreactores, lo que hacen las farmacéuticas o las industrias, es que modulan la actividad en función de la KM, entonces lo llevan a que se active muy pronto y luego modifican la meseta para que se vaya transformando lenta y progresivamente de un producto muy suave, muy bonito, y no importa que se tarde tiempo, ¿no? Si quieren algo más rápido, pues entonces aumentan la cinética y en consecuencia modifican la KM, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a revisar mañana cuando veamos los modificadores de la actividad enzimática, que vamos a ver justamente todo esto, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? Bueno, en vista del éxito de esta tarde, nomás quiero mi foto, los dejo descansar. Gracias, chicos, cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Igual ustedes, gracias, cuídense. Hasta luego, doctor. Gusto verte, José Luis. Hasta luego, doctor. Hasta luego.